Hola chicos, bienvenidos a esta nueva sesión donde hablaremos acerca de el movimiento del complejo articular de codo. Para empezar, sabemos que este complejo articular está conformado por tres huesos, el húmero, el cúbito y el radio. Además, estos tres van a formar tres articulaciones, la articulación húmero-cubital, la articulación húmero-radial y la articulación radiocubital proximal. Además, sabemos que debido a que es una articulación de tipo troclear, se puede provocar un valgo fisiológico a nivel de codo que es resultado de la garganta de la tróclea que se va a encontrar en la paleta humeral. En ese sentido, la forma que tiene la garganta de la tróclea es la responsable de las diferentes posiciones que puede llegar a adoptar el antebrazo durante un movimiento de flexión de codo. Para poder explicar más a fondo estas inclinaciones de la garganta troclear, primero es necesario describir la epífisis distal del húmero. En este caso, esa epífisis distal del húmero tiene la forma de un estribo como el que se aprecia en la imagen. Además, en ella podemos observar diferentes caras. Una cara anterior, que estás viendo en este momento en pantalla, una cara lateral, una cara medial y finalmente una cara posterior. Si utilizamos la cara lateral, nos daríamos cuenta de que la epífisis distal de nuestro húmero está ligeramente inclinada hacia anterior. Aquí vendría un eje vertical y el eje de la paleta humeral está ligeramente inclinado hacia adelante. Esa inclinación que puede llegar a presentar es aproximadamente de 30 a 40 grados hacia anterior. Si regresamos a la cara anterior, podemos observar que existen diferentes estructuras en esta cara anterior. De medial a lateral, primero tendríamos nuestra epitróclea, donde está señalando la flecha. Tendríamos nuestra tróclea, ahí es donde está la garganta que hemos estado mencionando en las partes previas de este video. Tendríamos la fosita coronoidea, tendríamos el cóndilo o capítulo y finalmente tendríamos a nuestro epicóndilo. En general a la epitróclea y al epicóndilo se les conoce como epicóndilo medial también, a la epitróclea, y al epicóndilo se le conoce como epicóndilo lateral. Observando por la parte posterior, encontraríamos las siguientes estructuras. De medial a lateral podemos observar a la epitróclea, podemos observar a la tróclea, una fosa que es la fosa olecraniana, y si se fijan en la parte posterior no se alcanza a observar el cóndilo o capítulo, prácticamente solo se observa la parte posterior del epicóndilo lateral. En el caso de la tróclea y del cóndilo podemos decir que son dos superficies articulares. Para la tróclea podemos describirla como si fuera una especie de cilindro que es más angosta en la parte central, mientras que nuestro cóndilo es una superficie esférica. Esto que acabo de poner en la pantalla sería la forma que tiene la tróclea humeral. Si nos posamos en la parte, en la cara medial, podríamos identificar que esa tróclea, su circunferencia, prácticamente va desde la cara anterior hasta la cara posterior. Simulando una superficie circular casi completa.
Aproximadamente el arco de apertura de esa circunferencia es de 330 grados. En el caso de la cara lateral, podemos observar nosotros lo que es a nuestro cóndilo. En este caso, como te puedes dar cuenta, la circunferencia pues prácticamente es la mitad, es decir, es una semiesfera, una superficie semiesférica. De manera que el arco de amplitud de esa semiesfera, es decir, de nuestro cóndilo, es de aproximadamente 180 grados. Regresando a la vista anterior, en el caso de nuestra fosita coronoidea, es una superficie cóncava que sirve para que aquí se inserte nuestra apófisis coronoidea durante los movimientos de flexión. Por lo tanto, es el choque entre la fosita coronoidea y la apófisis coronoides sirve como un limitante óseo del movimiento de flexión de codo. Por la parte posterior tenemos a nuestra fosita olecraniana. En este caso también es una superficie cóncava que sirve para que aquí se inserte nuestro olecranon durante los movimientos de extensión. Por lo tanto, el choque entre la fosita olecraniana y nuestro olecranon durante la extensión de codo van a ser una limitante de dicho movimiento. En el caso de nuestros epicóndilos, vamos a tener que en el caso del epicóndilo medial, sirve como una superficie de inserción para estructuras como el ligamento colateral medial, para los músculos flexores y para los músculos que vayan a ser pronadores. Mientras que en el caso del epicóndilo lateral, sirve como punto de inserción para el ligamento colateral lateral, para los músculos extensores y para los músculos supinadores. Dicho eso, podemos hablar un poco más a fondo acerca de la garganta de la tróclea. En este caso, en la vista anterior, la tróclea estaría delimitada de esta manera. Todo eso en color negro que se está marcando ahorita vendría a ser nuestra tróclea. Como ya mencionábamos, la garganta de la tróclea es el punto más delgado de toda la superficie articular, de tal manera que en la cara anterior esa garganta troclear tiene una trayectoria vertical, es decir, va de arriba hacia abajo siguiendo una línea recta, de esa manera. En el caso de la cara inferior, podemos decir que la garganta de la tróclea es una línea que sigue un trayecto hacia posterior y hacia la línea media, de manera que podemos describirla como una trayectoria oblicua, que vas a ver representada de color verde, hacia atrás y hacia en medio, de esta manera.
esa inclinación que va a tomar la garganta de la tróclea va a funcionar como una especie de riel que va a modificar el trayecto del cúbito al momento que se esté desplazando sobre esa tróclea. Y finalmente, en el caso de la cara posterior, nos daríamos cuenta de que la garganta de la tróclea está inclinada hacia abajo y hacia lateral. Es decir, en el caso de la cara posterior, el trayecto de la garganta de la tróclea es oblicuo hacia abajo y hacia lateral, como indica la flecha de color verde. Ese sería el trayecto que tiene la garganta de la tróclea en la cara posterior. Ahora, estas inclinaciones son las responsables de que cuando nosotros hacemos la extensión de codo, prácticamente se forma un ángulo de valgo fisiológico en dicha articulación. Y pues dicho esto, ahora podemos pasar a hablar de la epífisis superior de nuestro cúbito. En este caso, en la epífisis superior del cúbito, vamos a encontrar una escotadura que es nuestra escotadura troclear. Esta escotadura troclear, pues es prácticamente la parte del cúbito que va a estar articulando con la tróclea del húmero. Esta escotadura se encuentra orientada hacia adelante y hacia arriba. Además, presenta un arco, una amplitud aproximada de 180 grados para ser lo más congruente posible con la tróclea del húmero. Además, en ella se van a poder identificar dos superficies prominentes en forma de pico, uno por la parte de atrás y uno por la parte anterior. El que se encuentra por la parte de atrás es nuestro olecranon. Y por la parte de adelante tenemos a nuestra apófisis coronoides. En el caso del olecranon, es una superficie que también va a corresponder a la inserción de nuestro músculo tríceps braquial. Y como ya mencionamos anteriormente, ese olecranon es un gancho que actúa como tope óseo al chocar con la fosita olecraniana durante la extensión del codo. En el caso de la apófisis coronoides, como también lo platicamos hace unos instantes, es una superficie que permite el movimiento de la flexión y actúa como limitante al chocar con la fosita coronoidea en la paleta humeral. Y finalmente en la cara lateral vamos a encontrar una cara articular que corresponde al radio y van a conformar la articulación radiocubital proximal. Y por último tenemos a nuestro radio, específicamente la cabeza del radio. Esa cabeza del radio es una superficie cilíndrica cuya cara inferior se encuentra fusionada con la diáfisis radial, mientras que la cara superior es una superficie cóncava que va a ser congruente con el cóndilo humeral. Y aquí van a formar la articulación húmero-radial, que prácticamente permite los movimientos de flexoextensión y también de pronosupinación. Entonces, aquí podemos observar la conjunción de esas tres articulaciones. En el caso de la articulación humerocubital, permite movimientos de flexión
y extensión. En el caso de la articulación húmero-radial, permite movimientos de pronosupinación y flexo-extensión, mientras que la articulación radiocubital proximal permite movimientos de pronación y de supinación. Todas estas articulaciones quedan cubiertas por una cápsula articular. Dicha cápsula articular pasa por encima de las fosas y prácticamente abraza todas las superficies articulares. Además de eso, esta cápsula articular presenta una serie de sacos para permitir los movimientos. En el caso de la flexión y extensión, van a estar limitados por un saco anterior y un saco posterior. De color rojo vas a observar el saco anterior y de color verde vas a observar un saco posterior. De manera que cuando realizas la extensión del codo, el saco anterior se estira y por lo tanto podemos decir que el saco anterior es una limitante del movimiento de extensión de codo. Mientras que el saco posterior se va a estirar cuando haces la flexión de codo y por lo tanto es limitante de la flexión. Para los movimientos de pronación y supinación, la cápsula articular presenta un saco que prácticamente se forma en torno o alrededor de toda la cabeza del radio, y esto le permite tolerar de mejor forma los movimientos de torsión que se realizan a este nivel. Por último, esta cápsula va a ser inervada por 4 nervios: el músculo cutáneo, radial, mediano y cubital. Además de quedar unidos por medio de la cápsula articular, también lo van a hacer a través de un conjunto de ligamentos. Existen 3 sistemas: un sistema de ligamentos colaterales, un sistema anular y un sistema anexo. En el caso del sistema colateral, está conformado por 2 ligamentos: un ligamento colateral medial y un ligamento colateral lateral. El sistema anular está conformado por un ligamento que se llama ligamento anular. Este ligamento tiene forma de anillo y sale de la carilla articular que se encontraba en la cara lateral de la escotadura troclear, y prácticamente lo que hace es formar un anillo alrededor de la cabeza del radio. Dicho eso, este anillo que puedes observar que se está marcando de color negro en la pantalla es ese ligamento anular y permite mantener fija la cabeza del radio durante los movimientos de pronosupinación. En el caso del ligamento cuadrado, es un ligamento muy pequeño que, como el nombre lo indica, tiene forma de cuadrito y va a estar uniendo a la cabeza del radio con nuestra epífisis superior del cúbito. El funcionamiento de este ligamento lo abordaremos más adelante cuando hablemos de la pronosupinación en el tema de muñeca. Entonces, en pantalla pueden ustedes observar al ligamento anular de color azul,
tenemos el ligamento colateral lateral del radio o bien ligamento colateral radial, y ahora en pantalla tenemos los dos fascículos del ligamento colateral medial o también llamado ligamento colateral cubital. En este caso del ligamento anular ya establecimos que mantiene fija a la cabeza del radio junto a nuestro cúbito. Por otro lado, ligamentos como el colateral cubital o colateral medial, que ves de color azul en este momento en pantalla, van a ser útiles para impedir que nuestro codo se vaya a una posición de valgo excesivo. Por otro lado, el ligamento colateral radial impide movimientos como puede ser un varo excesivo a nivel de codo. De manera que los ligamentos colaterales van a ser los que le den estabilidad a los movimientos de flexo-extensión de codo. Ahora que conocemos los elementos de coaptación pasiva, podemos hablar de los elementos de coaptación activa. En este sentido, tenemos los músculos extensores y los músculos flexores. En el caso de los flexores de codo, vamos a tener tres músculos: el braquial anterior, el bíceps braquial y el braquiorradial, de los cuales el principal es nuestro músculo braquial, que puedes observar en color azul en la pantalla. Tradicionalmente se dice que es el bíceps braquial. Sin embargo, dado que de las tres articulaciones que conforman el codo, el músculo braquial es el único que está actuando, si te fijas, a nivel de la articulación humerocubital. En el caso del bíceps, tiene su punto de inserción en la tuberosidad radial en el radio. Por lo tanto, es un músculo que, si bien es un sinergista de la flexión del codo, va a actuar como un principal supinador. En el grupo extensor vamos a encontrar prácticamente a nuestro músculo tríceps braquial, que puedes observar sus fascículos ahora en pantalla. Este músculo, como ya lo habíamos platicado, llega a la cara superior de nuestro olecranon y prácticamente ejerce su movimiento también en la articulación humerocubital. De manera que, si conjuntamos todo lo anterior, para la flexión de codo podemos decir que es un movimiento en el cual se acerca la cara anterior del antebrazo a la cara anterior del brazo, y es un movimiento que se produce en relación al eje transversal. Además de esto, las superficies articulares, al ser superficies redondeadas, van a provocar un movimiento de desplazamiento angular o bien una traslación circunferencial, que tiende a desviarse ligeramente por la forma que tiene la garganta de la tróclea del húmero. La amplitud de todo el rango de movimiento es de 150 a 160 grados. Los músculos que van a estar efectuando este movimiento, pues ya dijimos que va a ser el braquial anterior como el principal efector, nuestro bíceps braquial y nuestro músculo braquiorradial. Como limitantes óseas, pues vamos a tener la masa misma de estructuras como puede ser el bíceps braquial, o bien la tensión de la parte posterior de la cápsula articular, y además el choque de la apófisis coronoides con la fosita coronoidea. Un sector útil para cumplir con las actividades de la vida diaria es entre los 45 y 110 grados del rango de movimiento. Y para el caso de la extensión,
Pues sabemos que es el movimiento en el cual el antebrazo queda en una línea recta en relación a nuestro brazo. Prácticamente es un movimiento que también se realiza en torno a nuestro eje transversal y al igual que la flexión, las superficies articulares realizan un movimiento de desplazamiento angular o bien circunferencial. En este caso, el rango de movimiento debe ser de 0 grados. Sin embargo, existen casos cuando se tiene hiperextensión de codo, en el cual el codo hace 5 o 10 grados de extensión después de ese límite funcional. Ahora, estos 5 o 10 grados son algo que se consideraría un rango de funcionamiento normal. El músculo efector principal de este movimiento es el tríceps braquial y un estabilizador de la articulación, pues va a ser nuestro músculo ancóneo. En este caso, las limitantes van a ser pues la parte anterior de la cápsula articular y el choque de el olecranon con la fosita olecraniana. Y pues esto es todo en relación a la funcionalidad que tiene el complejo articular de codo en relación a la flexión y extensión. La próxima sesión, cuando veamos el tema de muñeca, incluiremos los movimientos de pronosupinación, ya que es un movimiento que se da de manera conjunta entre la articulación radiocubital proximal y radiocubital distal.